En la salvaje y hostil Alaska, hay lugares que inspiran respeto y otros que inspiran puro terror. Uno de esos lugares es el pueblo abandonado de Portlock. Antaño un pacífico asentamiento junto a la costa, Portlock guardaba un secreto que helaba la sangre. La gente desaparecía, se encontraban cadáveres en un estado espantoso y en la brumosa taiga resonaban extraños sonidos como de pesadilla. Pero, ¿qué llevó a generaciones de colonos a huir, dejando atrás sus hogares? ¿Quién o qué dio caza a los habitantes de esta tierra? Las leyendas sobre el Nontenok, una misteriosa criatura de 2 patas, huellas gigantes y encuentros mortales, se transmiten de boca en boca. Hoy nos adentraremos en la oscura historia de este pueblo maldito para descubrir los secretos de las desapariciones humanas y el misterioso lugar que ha infundido miedo a sus habitantes durante siglos. Bienvenido a Portlock, un lugar donde la niebla esconde respuestas y los mitos se convierten en aterradoras verdades. Something in my yard that was big and heavy and made the ground shake. Probably the most concrete base for Bigfoot. A diferencia de los muchos pueblos fantasma diseminados por América, Portlock tiene una historia única. A lo largo de los siglos, los colonos han intentado llamarlo hogar en 4 ocasiones, pero cada vez lo abandonaron ante amenazas inexplicables. El primer explorador documentado que pisó la tierra de Portlock fue un capitán británico llamado Nathaniel Portlock, que llegó aquí en 1785. Este encuentro dio nombre a la tierra, pero también inició su historia maldita. Aterroriza a la gente, mata a sus mascotas, en general tiene un comportamiento destructivo. Este es exactamente el tipo de espécimen que me gustaría coger. Si una noche o un día me encuentro en el bosque y veo un Bigfoot, no dispararé. Tiene que ocurrir para que la ciencia reconozca la existencia de estas criaturas. Cuando el equipo de Portlock llegó por primera vez al lugar, se sorprendió al encontrar los restos de un antiguo poblado nativo. Los indicios eran evidentes. Había habido gente viviendo aquí, pero por alguna razón todos habían desaparecido. Este descubrimiento desconcertó al equipo de Portlock. La tierra era rica en caza y pesca, un lugar ideal para que prosperara una comunidad. Entonces, ¿por qué habían abandonado los anteriores pobladores un lugar tan ideal? A pesar del misterio, Portlock y sus hombres decidieron establecer un asentamiento, pero pronto los miembros del equipo empezaron a enfermar. No era una enfermedad corriente. Iba acompañada de un miedo intenso, una sensación de pavor que sobrecogía incluso a los hombres más fuertes. Asustados y debilitados, los miembros de la tripulación suplicaron a Portlock que abandonara el lugar. A regañadientes, accedió y abandonaron la tierra que acabaría llevando su nombre. Sin saberlo, no fueron los primeros europeos en encontrarse con las extrañas fuerzas que rodeaban a Portlock. Solo 6 años antes de la llegada de Portlock, un grupo de exploradores españoles había intentado asentarse en la misma zona. También a ellos les pareció extraño que una tierra tan pródiga hubiera sido abandonada por sus habitantes originales. Al igual que los habitantes de Portlock, pronto se vieron invadidos por una extraña enfermedad y una sensación de miedo que los consumía por completo. Los exploradores españoles empezaron a oír gritos espeluznantes procedentes de los densos bosques y sonidos que se acercaban cada noche. Uno a uno, los miembros de la tripulación sucumbieron al miedo y a la enfermedad, y finalmente huyeron. La tripulación española ya había soportado condiciones duras y un clima brutal, pero este lugar tenía algo diferente. Algo en la esclusa les hizo desistir de su determinación. ¿Podría ser una enfermedad en particular? ¿O fue algo más lo que les hizo huir de una tierra tan prometedora? Creo que están buscando comida, tal vez asaltando un campamento o escabulléndose en invierno. Buscan gente con granjas de pollos u ovejas o lo que sea para comer algo rápido.
Una teoría que ha surgido es el infrasonido. El infrasonido, conocido como las ondas sonoras de baja frecuencia que producen algunos mamíferos, puede afectar a los humanos de forma inquietante, provocando náuseas, mareos y una abrumadora sensación de ansiedad. Aunque inaudibles para el oído humano, sus efectos pueden ser potentes y desorientadores. Incluso las criaturas más resistentes, como los tigres, utilizan los infrasonidos para paralizar a sus presas. También se cree que los cachalotes emplean tácticas similares para asustar a sus objetivos y dejarlos paralizados. Si el infrasonido era el culpable, podría tratarse de un depredador natural escondido en los bosques que emitía estas ondas para ahuyentar a los huéspedes no deseados. Sin embargo, la verdadera naturaleza del depredador seguía siendo desconocida, y horrores mucho mayores aguardaban a quienes se atrevieran a regresar a Portlock en el futuro. Durante más de 80 años, Portlock permaneció abandonado, sin tocar por la mano del hombre. Entonces, en 1867, un grupo de nómadas Sugbiak, nativos de la región, decidieron establecerse aquí. La tierra ofrecía abundantes recursos, desde marisco y pescado hasta alces que vagaban por los bosques. Se sintieron bendecidos por haber encontrado una tierra tan rica y celebraron el comienzo de su nueva vida. Pero su paz duró poco. Un mes después de su llegada, sufrieron ataques, pero no eran el tipo de incursiones a las que estaban acostumbrados por parte de tribus beligerantes. Los atacantes, dijeron, eran algo mucho más temible: gigantes caníbales, criaturas monstruosas que descendieron sobre su pueblo con un hambre insaciable. Estos gigantes no vinieron por comida o suministros, venían por carne humana. Noche tras noche los ataques continuaban, cada uno más brutal que el anterior. Los atacantes, enormes en tamaño y primitivos en naturaleza, no conocían la piedad y asaltaban la aldea con una ferocidad que nunca antes habían encontrado. Los aldeanos intentaron luchar, con la esperanza de defender su nuevo hogar, pero los incesantes ataques los agotaron. Curiosamente, cuando había mucha caza en el bosque, los gigantes desaparecían y dejaban la aldea en paz. Pero en cuanto los animales escaseaban, los gigantes regresaban, cada vez más sedientos de sangre que antes. Los gigantes devoradores de hombres habían vuelto. A medida que escaseaba la comida en el bosque, los gigantes atacaban la aldea con más frecuencia, y los Sugbiak volvieron a marcharse de casa. Abandonaron Portlock en 1905, pero no sin relatos de aterradores encuentros con gigantes caníbales. Las historias de incursiones nocturnas y de criaturas cazadoras de hombres se extendieron, proyectando una larga sombra sobre Portlock, donde durante muchos años nadie se atrevió a establecerse. En 1921, sin embargo, otro grupo se aventuró en la Tierra Maldita. Llegó una comunidad nómada de rusos Salutik, que trajeron consigo el progreso y la seguridad del siglo XX. Establecieron una bulliciosa fábrica de conservas para aprovechar la abundancia de salmón, construyeron una oficina de correos, una escuela y otras instalaciones necesarias en un esfuerzo por crear una verdadera ciudad moderna para la existencia de Bigfoot. A pesar de las historias sobre el Nontenoke, descrito por algunos como mitad hombre, mitad bestia, y por otros como una criatura peluda gigante, estaban decididos a hacer de Portlock una comunidad segura y próspera. Reglas y restricciones en la tierra de los fantasmas. Los Salutik conocían bien las leyendas de Portlock gracias a sus antepasados Sugbiak, que huyeron de ellos muchos años atrás. Se sabía que los Nontenok vagaban por los bosques neblinosos, y los Salutik no iban a ignorar las advertencias. Para protegerse, impusieron normas estrictas, empezando por un toque de queda nocturno. Se apostaron guardias armados alrededor de la fábrica de conservas, la escuela e incluso en las calles para garantizar la seguridad de los residentes. Por encima de todo, los Salutik evitaban a toda costa la niebla y el denso bosque. En los días de niebla, los aldeanos se quedaban en casa,
escuchando las historias de quienes habían oído sonidos espeluznantes en la niebla durante casi una década. Parece que estas precauciones funcionaron. Aunque a veces los residentes oían algo no humano moviéndose entre la niebla, su presencia era contenida. Portlock prosperó en paz hasta que un fatídico suceso sacudió la ciudad hasta sus cimientos, revelando lo real que era el peligro. Un error mortal. A medida que Portlock crecía, también lo hacía la sensación de seguridad de sus habitantes, y, hacia 1930, empezaron a respetar cada vez menos las reglas que antes eran estrictas. Entonces, en 1931, un leñador llamado Andrew Clock se aventuró en el bosque, rompiendo la regla tácita de mantenerse alejado de la linde del bosque. Cuando no regresó, sus amigos organizaron una partida de búsqueda con la esperanza de encontrarlo vivo. Sabes, no importa cuánta evidencia le des a la comunidad científica, no lo creerán hasta que, como dije, hagan una autopsia, o una necropsia si es un animal. Lo que descubrieron los horrorizó. El cuerpo de Clock yacía mutilado, con la cabeza aplastada por su propio trineo, tan pesado que ningún hombre podría haberlo movido solo. Sus fieles perros, que habían tirado del trineo, aparecieron despedazados en las inmediaciones, y el propio trineo había sido arrojado lejos del lugar de los hechos. Los hombres que encontraron los restos de Clock se quedaron sin palabras, incapaces de comprender el cruel espectáculo que tenían ante ellos. ¿Qué clase de criatura podría haber hecho esto? El destino de Clock era un escalofriante recordatorio de un depredador invisible que acechaba en el bosque, cuyo poder y ferocidad eran increíbles. La muerte de Clock cara a cara con el monstruo puso tenso al pueblo. Poco después, otro residente, Tom Larson, fue a cortar leña para las trampas para peces. Mientras trabajaba en la orilla, vio algo que le heló la sangre. En la orilla había una enorme criatura peluda. Era demasiado grande y bestial para ser humana, pero le miraba con una inteligencia inquietante. Larson, sintiéndose impulsado de un modo poco natural, corrió a casa para coger su rifle. De vuelta a la playa, apuntó a la criatura y puso el dedo en el gatillo. Pero cuando cerró los ojos, se quedó paralizado, incapaz de apretar el gatillo. La criatura le persiguió con la mirada, y Larson solo pudo ver cómo se alejaba lentamente hacia el bosque. Aunque Larson no disparó, su encuentro no dejó lugar a dudas a los habitantes del pueblo. La criatura era real y cada vez más audaz. No contenta con acechar en los bosques, la criatura empezó a cazar humanos. Surgieron muchos más grupos, ansiosos por demostrar que esta criatura existía. Ya sabes, la curiosidad impulsa la naturaleza humana, y si siempre estás buscando algo, estás obligado a encontrarlo. La muerte de Clock parece haber despertado algo primario en la criatura, algo vengativo, y poco después, más y más habitantes de Portlock comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Tras la muerte de Clock y la aparición de Larson, el miedo se instaló en Portlock. La gente murmuraba que los Notonox tenían un espíritu vengativo, como un tigre que recuerda a un cazador furtivo o un elefante que se venga de los que amenazan a su manada. Los Notonox parecían guardar rencor. Algunos aldeanos recordaban historias de un tigre que una vez se le apareció a un cazador, destruyendo sus trampas y ahuyentando a su presa. Una criatura furiosa, dispuesta a esperar su momento hasta poder contraatacar. Primero desaparecieron unos buscadores de oro, pero la gente del pueblo pensó que se habían ido en un largo viaje de negocios. Luego volvió a desaparecer un grupo de cazadores, confundidos con una posible larga expedición. Pero pronto surgió un patrón claro, y cada desaparición acercaba a un depredador invisible al corazón de Portlock. Al principio, los habitantes de Portlock atribuyeron las desapariciones a diversas causas, pero a medida que se iban encontrando cadáveres en condiciones cada vez más espantosas, la verdad se hizo innegable. Algunos cuerpos fueron arrastrados hasta la bahía, dejando profundas marcas de garras y mordiscos.
Otros se encontraron destrozados hasta quedar irreconocibles, como si hubieran sido desgarrados por algo insaciable. Mientras el miedo se apoderaba de la comunidad, los Alutiiq intentaron volver a sus estrictas normas de antaño, pero ninguna precaución parecía capaz de detener a la criatura que había desarrollado un gusto por la carne humana. La mayoría de los residentes empezaron a aceptar que el tuk-tuk era real, aunque algunos escépticos seguían creyendo que los ataques eran obra de un oso excepcionalmente listo. Su distribución por el continente es muy similar a la de los osos negros. Tienen las mismas necesidades que el Bigfoot, pero el descubrimiento de un cadáver pronto lo cambió todo, fortaleciendo incluso las mentes más dubitativas. Un día se encontró un cadáver, arrastrado montaña abajo por las lluvias primaverales. Los restos estaban desgarrados y desmembrados de una forma que ningún oso podría haber hecho. El mensaje era claro. Algo incomprensible acechaba a los habitantes de Portlock. El número de muertos iba en aumento. Los aleutianos hicieron todo lo posible para protegerse. Aumentaron el número de guardias y vigilaron aún más el cumplimiento del toque de queda. Pero nada detuvo a una criatura que parecía decidida a perseguirlos hasta el final. Los cadáveres seguían apareciendo en los senderos, junto a los ríos e incluso en la bahía, a menudo tan mutilados que resultaban casi irreconocibles. Según algunas estimaciones, se encontraron hasta 3 docenas de cadáveres, y otros innumerables simplemente desaparecieron, para no volver a aparecer nunca más. Los informes oficiales afirmaban que faltaban unas 15 personas, pero los Alutiiq insistían en que el número real era mucho mayor. Afirmaban que la forma en que habían sido mutilados los cadáveres superaba el poder del oso o del lobo. Los habitantes del pueblo empezaron a perder la esperanza, y con el tiempo el creciente número de víctimas hizo insoportable la vida en Portlock. A pesar de todos los esfuerzos, el miedo invadió el pueblo, y la supervivencia se hizo cada vez más improbable. En 1950, los alutianos tomaron una decisión que iba en contra de los planes normales de evacuación. Se marcharon de repente, casi de la noche a la mañana, tratando de burlar a un astuto depredador. Todo el pueblo evacuó rápidamente y sin previo aviso, dejando atrás solo a un empleado de correos. Este hombre solitario, que quedó de servicio para cumplir con sus últimas obligaciones de servir a la ciudad, se atrincheró dentro de la oficina de correos. En las últimas noches inquietantes, dijo oír los pasos pesados de bípedos resonando por las calles vacías del pueblo abandonado. Al cabo de un tiempo, incluso él cerró la oficina de correos, dejando Portlock completamente desierto. En 1951 cabría pensar que la criatura, tras haber expulsado con éxito a los habitantes del pueblo, se habría retirado de nuevo a las tierras salvajes. La tradición de los cuentos de hadas también está muy extendida. Pero a finales de los 70 llegaron los colonos, y también ellos empezaron a encontrarse con la criatura. Pero la criatura parecía haber desarrollado un hambre insaciable de presas humanas. Fue mucho más allá de Portlock. Casi 2 décadas después, en 1969, un cazador se adentró en los bosques cercanos al pueblo fantasma, con la esperanza de rastrear cabras salvajes. En lugar de eso, se horrorizó cuando se dio cuenta de que no estaba solo. Primero percibió sonidos sutiles, pasos lentos y decididos, y un leve susurro entre la maleza. Pero al cabo de unos instantes, esas pisadas se hicieron más rápidas y ruidosas. No solo le seguían, le perseguían. El cazador se alejó corriendo, sin atreverse a mirar atrás, cuando un grito agudo atravesó los árboles. La criatura le persiguió hasta que por fin consiguió salir del bosque con el corazón palpitante y el espíritu conmocionado. 5 años después, en 1973, 3 cazadores intentaban escapar de una tormenta en Portlock. Al caer la noche, se acurrucaron sin poder dormir, porque algo sobrevolaba su campamento, gruñendo y haciendo ruidos espeluznantes e incomprensibles. Más tarde, cada uno de ellos pudo jurar que la criatura caminaba sobre 2 patas,
Sus pasos medidos y pesados sugerían algo humano, pero al mismo tiempo absolutamente monstruoso. Poco después, otro grupo de cazadores tuvo un encuentro igualmente inquietante. Mientras seguían el rastro de un alce, se toparon con unas huellas que los detuvieron en seco. Las huellas medían más de 45 centímetros. Eran inconfundiblemente humanas, pero demasiado grandes para pertenecer a un ser humano. Los cazadores siguieron las enormes huellas y se dieron cuenta con creciente horror de que no eran los únicos que seguían al alce. En el claro encontraron hierba cortada, prueba de una lucha encarnizada. Las huellas de alce se habían detenido bruscamente, lo que indicaba que quienquiera que hubiera dejado aquellas colosales huellas había ganado. Esta batalla ha sido analizada por más doctores y antropólogos que cualquier otro conjunto de datos en la historia de Bigfoot. Creo que es Bigfoot, pero sea lo que sea, es muy grande y bastante masivo. Sin embargo, las huellas humanas seguían subiendo por la ladera de la montaña. Cualquiera que fuera la criatura que había dominado al alce adulto, no era un depredador ordinario. Era algo mucho más allá del mundo natural, algo que nadie podía explicar. Cuando Porlock se convirtió en leyenda, las historias de los Netenoch siguieron siendo un recordatorio de los escalofriantes encuentros que condujeron a la extinción de toda una comunidad. Para los que se aventuraron demasiado cerca, las lecciones de Porlock sirvieron de crudo recordatorio de que algunos lugares es mejor no tocarlos. Una de las historias más recientes y espeluznantes de una criatura rondando Porlock se remonta a 1990. Un paramédico de Anchorage fue llamado para asistir a un preso Alutiiq de 70 años que estaba sufriendo un ataque al corazón en la prisión de Eagle River. Mientras el paramédico intentaba que el hombre recobrara el sentido, intentó entablar una conversación trivial, relatando sus aventuras al aire libre. Pero el anciano permaneció callado e inmóvil hasta que el paramédico mencionó casualmente que una vez había cazado en los bosques cercanos a Porlock. El efecto fue instantáneo. El anciano se puso de pie de un salto, agarró al paramédico por la camisa y sus ojos se abrieron de horror. ¿Has visto eso? ¿Le ha molestado?, preguntó una y otra vez, incluso mientras los guardias intentaban retenerle. Su miedo era palpable, y mientras se lo llevaban, su voz resonaba por el pasillo, repitiendo la inquietante pregunta. ¿Has visto eso? Aunque las historias de un depredador monstruoso han cautivado la imaginación, no todo el mundo está convencido. Algunos sostienen que las misteriosas desgracias de Porlock pueden explicarse por causas más mundanas. Por ejemplo, los cuerpos mutilados atribuidos al Netencock bien podrían haber sido víctimas de ataques de osos. Al fin y al cabo, se sabe que los osos se sostienen sobre dos patas y pueden parecer humanoides con cierta iluminación. Un oso negro puede ser grande y negro y caminar sobre dos patas traseras, pero este animal parece un cuadrúpedo completamente funcional, que camina regularmente sobre sus patas traseras, y los osos solo caminan sobre sus patas altas en distancias cortas. Además, este animal parece tener un hocico mucho más plano que el de un oso, que es mucho más puntiagudo. Aunque los lugareños insisten en que ningún oso podría haber causado semejante daño, los escépticos sostienen que un oso, especialmente agresivo, podría haber sido el culpable. Tal fue también el caso de Andrew Clock, un leñador hallado con la cabeza rota. Los lugareños creían que su muerte fue el resultado de un ataque de Netenoch. Los escépticos sugieren que podría haber sido un trágico accidente. Cloak podría haberse golpeado la cabeza con la rama de un árbol, o podría haber sufrido un ataque, que puede causar desorientación de movimientos. De hecho, la comunidad ya ha visto casos como el del futbolista saudí Abdulrahman al-Shoabi, quien, tras recibir un golpe en el cuello durante un partido, se levantó y vagó sin rumbo debido a un ataque. Hasta 30 personas han desaparecido en Porlock a lo largo de los años, y sus muertes se han atribuido a menudo
a las peligrosas condiciones y arriesgadas ocupaciones asociadas a la pesca, la tala y la caza. Muchos escépticos aseguran que los restos mutilados hallados a lo largo de los ríos y en la bahía son obra de zarpazos de osos corrientes, no de criaturas míticas. Sin embargo, los lugareños afirman que lo que vieron no se parecía a ningún ataque de depredador conocido. A mediados del siglo XX, la leyenda de Nontenok estaba firmemente arraigada en el folclore local y se extendió por toda Alaska. Algunos creen que las historias de criaturas bípedas que se esconden en la naturaleza son exageradas o ficticias, pero otros creen que tales historias no surgen de la nada, sobre todo si se tiene en cuenta un inusual hallazgo en Portlock que desafía toda explicación lógica. Los silvicultores y residentes locales han encontrado repetidamente árboles arrancados de raíz y clavados en el suelo al revés. El espectáculo es tan extraño que incluso a los escépticos les cuesta encontrar una explicación racional. Algunos especulan con la posibilidad de que se trate de un raro huracán, pero muchos lugareños atribuyen estos fenómenos exclusivamente a Nontenok. Y para los que creen en esta leyenda, surge una pregunta importante. Si Nontenok es solo un oso, ¿por qué los residentes no intentaron dispararle, sino que abandonaron sus casas a toda prisa? La ley de Alaska permite defenderse de los animales que supongan una amenaza para la vida y la propiedad. Pero en lugar de organizar una partida de caza, todo el pueblo abandonó Portlock en 1950 prácticamente de la noche a la mañana. Algunos creen que la comunidad intentaba ser más lista que un animal peligroso y astuto que podía tomar represalias por los intentos de ataque. Creo que Bigfoot es demasiado listo para quedarse en el bosque cuando hay caza, comparte un cazador local. Es durante la primavera y el otoño cuando son más frecuentes los informes de avistamientos suyos. Cuando hay mucha gente con armas en el bosque, es como si desapareciera. Sin embargo, otros residentes, como Sally Ash, dan una explicación diferente. Sostiene que no fueron los monstruos los que les hicieron abandonar Portlock, sino las mejores perspectivas económicas, las escuelas de calidad y las infraestructuras de comunidades vecinas como Nangualek y Seldovia. Este punto de vista es coherente con un periodo de desarrollo activo en la región, en el que mucha gente se trasladaba a ciudades prósperas. Sin embargo, el punto de vista de Ash se enfrenta a una contradicción cuando se tiene en cuenta el testimonio de su prima Melania Kell. En una entrevista concedida en 2009 al Homer Tribune, Kell afirmó abiertamente que los alutianos abandonaron Portlock debido a los ataques de los Nontenok. Estas afirmaciones no hicieron sino avivar el interés por la misteriosa historia. Más tarde, Ash refutó las palabras de Kell, insistiendo en que no hubo asesinatos. Al mismo tiempo, admitió que ella misma había visto a Nontenok, pero restó importancia a su papel en el destino de la aldea. Si Nontenok no era una amenaza, ¿por qué los aldeanos aplicaban estrictamente las normas y evitaban salir a la calle en medio de la niebla? Y si era inofensivo, ¿por qué Ash recomienda encarecidamente a los turistas que no hagan ruido y pasen desapercibidos en estas zonas? Estas advertencias contradictorias y leyendas espeluznantes nos hacen preguntarnos cuánto más oscura es la realidad que las áridas explicaciones de la migración económica. ¿Es posible que Nontenok no sea un oso, sino algo más misterioso? Algunos especulan que podría estar relacionado con los gigantes míticos de los que se habla en las Islas Salomón. La descripción es similar: enorme estatura, desplazamiento sobre dos piernas, fuerza inhumana. Si estas suposiciones son ciertas, se plantea una cuestión aún más inquietante. ¿Qué más esconden los remotos rincones de nuestro planeta? El misterio de Portlock sigue siendo un velo que llena de miedo los corazones. Las leyendas de la bestia en la niebla y los aterradores relatos de quienes se han atrevido a acercarse al lugar solo dejan un recordatorio. Portlock es una tierra de sombras,
una tierra de lo desconocido. ¿Qué opina usted? ¿Podría ser real la mítica criatura? ¿O es Porlock solo un lugar donde el miedo y la imaginación se han entrelazado? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides poner likes, suscribirte al canal y pulsar la campana para ser el primero en enterarte de nuevas historias de misterio. Gracias por vernos y nos vemos en los próximos episodios, donde nos esperan más misterios y enigmas.